Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con los ex Ceremis del Trabajo y el actual Ceremi del Trabajo precisamente sobre el proyecto de ley de reforma laboral. El tema de las pymes quedó ahí, cierto, pendiente. Germán, a ver si tú también coincides, digamos, con este amplio espectro que tienen las pymes. Algunas que tienen 3, 4 trabajadores, otras que tienen, no sé, 100. Y la diferencia... cierto que tienen para llegar a negociar, para formar sindicatos, en fin. A ver, yo creo que las pymes en general no negocian colectivamente. Porque para que pueda haber una negociación colectiva hay que tener un mínimo de 8 trabajadores. Y si es una pyme o es una microempresa, seguramente no va a tener el quórum necesario. Pero yo quiero volver un poco sobre algo que se conversó al finalizar la ronda anterior y que tiene que ver con esto de la tasa de sindicalización. Efectivamente, Chile tiene una tasa de sindicalización que puede estar, digamos, en términos similares a los países desarrollados, de la OCDE. Sin embargo, el problema no está en la tasa de sindicalización, sino que en la tasa de cobertura de la contratación colectiva, que es otra cosa diferente. Y ahí sí que Chile tiene unas cifras que son aterradoras. Un 8% de los trabajadores chilenos están sujetos a contratos colectivos, cuando el promedio de la OCDE es un 60%, y en países como Alemania y Francia es un 90%. Entonces, la diferencia es abismal. Eso, a ver, para entenderlo bien, Germán, significa que la gente puede estar sindicalizada, pero no está afecta a negociación colectiva. No, al revés. Ya. O sea, afecta a negociación colectiva, que es la mayor parte, estoy hablando de Europa, y tiene una tasa de sindicalización que no es significativa. O bueno, es lo mismo dicho al revés. Okay. Dicho al revés. Claro, lo que ocurre es que como existe la negociación por rama, entonces la negociación por rama abarca prácticamente a toda la población laboral del país. Okay. Ese es un dato de la causa que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que es muy importante en el sistema de negociación colectiva en Chile es que existe un mecanismo perverso que permite al empleador, una vez que se ha celebrado un contrato colectivo al interior de la empresa, con un sindicato, hacer extensivos los beneficios de esa negociación colectiva al resto de los trabajadores, los cuales no han tenido ninguna participación y en consecuencia miraron desde la galería cómo los otros trabajadores del sindicato estaban negociando. Entonces, esa facultad del empleador es una facultad, digámoslo así, que la ejerce discrecionalmente, o sea, no tiene que pedirle autorización a nadie, no necesita del acuerdo del trabajador. Por tanto, no es parte de un acuerdo individual, sino no que... hay ningún incentivo para que la gente se sindicalice. Entonces, eso, desde luego, desincentiva la afiliación al sindicato. ¿Y eso se mantiene ahora en este proyecto de ley o no? No, eso ahora se prohíbe. Ya. Eso sería considerado una práctica antisindical por parte del empleador. Entonces, quizás si los dos factores más relevantes de la reforma laboral que se propone sean esto de la titularidad, digamos, en el sentido de que el sindicato es el único habilitado para negociar. Se acaban los grupos negociadores y se acaba la facultad del empleador de hacer extensivos los beneficios de la contratación colectiva a trabajadores que no participaron en la negociación. El tema esencial es que hoy día, a través de diálogos que hemos tenido con algunos sindicatos, ellos nos han manifestado que prefieren que la extensión de los beneficios no se dé a partir de la autorización del sindicato, sino que simplemente se elimine esta posibilidad y que solamente aquellos que han negociado colectivamente, que son parte del sindicato, sean los beneficiarios de los contratos o convenios colectivos. Por lo tanto, trabajador que no participó del proceso de negociación colectiva, para poder ser titular de los beneficios, tendría que incorporarse al sindicato. ¿Ya? Marcos, ¿tú sientes que se avanza, digamos, con este proyecto? Por ejemplo, con el tema que acabamos de conversar. A mí me preocupa que se afecte la libertad de asociación que tienen los trabajadores, libre. Esto, lo que decía Jaime, coincido en que puede afectar derechamente lo que es el clima laboral. Hoy día el 70% de los trabajadores extiende, o sea, el 70% de las empresas que negocian colectivamente, de los empleadores, extiende sus beneficios al resto de los trabajadores. Ahora, los trabajadores eso tienen que ponerse, digamos, con el sindicato en estos casos, pagando 3/4 partes de la cuota sindical. Entonces no es gratis el asunto. Efectivamente ellos están de la otra vereda mirando. Ahora, a mí lo que me preocupa es eso, o sea, se elimina la posibilidad de negociar en grupo, ¿ya? Y eso, ya vamos a ver cómo está la constitucionalidad de eso. En segundo término, yo a la titularidad sindical le tengo un poco de miedo a lo que se transforme en un monopolio sindical.
Porque la autorización, como bien decía el Ceremi, es por parte del sindicato. Entonces ellos van a se empoderan mucho más de su situación. Lo ponen en esta situación compleja de entregarle o no a ciertos trabajadores. No, este me cae mal, no, este está con el empleador, no le extiendo. Entonces, ahí, por eso yo lo podría denominar de repente un poquito una situación media monopólica. También elimina la posibilidad de que se creen nuevos sindicatos, ¿ya? Porque eso te va a obligar a estar en el sindicato para obtener, entonces se atomiza, ¿me entiendes?, en un gran sindicato. Y eso a veces es bueno, a veces es malo. Un sindicato más grande efectivamente es más poderoso y puede negociar en forma más adecuada. No significa que se forme otro sindicato, lo que pasa es que puede, exactamente, entonces eso impide que a lo mejor se formen sindicatos más chicos, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas, digamos, por eso a eso me refiero. No es que se impida, sino que los hechos efectivamente podría atomizar los sindicatos. Las pymes, hay un asunto que quería aclarar, no necesariamente son pequeñas, las pymes pueden tener hasta 100 trabajadores, por lo tanto, efectivamente pueden negociar, y puede haber hasta 5 sindicatos en una pyme, o sea, pueden haber bastante. Ahora, en Chile, para que tengamos una idea, hay 644.000 personas que negociaron al año 2011, una cifra, ya que está clara, trabajadores, que afectó la negociación, y se le extendieron a más de 400.000 personas los beneficios. Ese va a ser el rango de manejo. Entonces, eso es lo que está más o menos en peligro o en la duda si el sindicato se lo va a extender o no. Ahora, eso implica el 40%. ¿Y puede fortalecer a los sindicatos en el sentido que la gente que no está sindicalizada va a tener, digamos, va a ver con buenos ojos de estar y pertenecer a los sindicatos? Estamos obligando a meterse a un sindicato. Ya. ¿Por qué va a ser una obligación meterse a un sindicato para que tenga beneficio? ¿Por qué? Pero también hay que ser justo en la vida, ¿ya? ¿Los vamos a obligar o no? No, es que hay que ser justo. O sea, ¿por qué hoy día hay un porcentaje altísimo de trabajadores que sin tener ningún costo en la negociación colectiva? Porque nosotros sabemos que a partir de que se vota la huelga, se suspende la relación laboral, por lo tanto los trabajadores no perciben remuneraciones, tienen que después soportar la vuelta de mano que muchas veces tiene la empresa, porque el fuero es cortito, digamos, después de terminado el proceso. Entonces tenemos hoy día un grupo de trabajadores que asumen un costo a través de la negociación colectiva y después, sin que le pregunten a nadie, la empresa, y además que es la práctica antisindical por esencia legalizada, porque la empresa le dice al trabajador: pero ¿para qué te vas a inscribir en el sindicato si después yo te extiendo los beneficios? Y ese trabajador sigue trabajando, percibe sus remuneraciones, los beneficios. Entonces, ese es el tema en esencia, digamos. O sea, yo encuentro toda la razón, Jaime, en ese sentido, porque ese es efectivamente está denominada en la doctrina una práctica sindical formal en nuestra legislación. Ahora, lo que quería terminar un aspecto. El hecho de yo extenderle beneficio, yo puedo ver otras alternativas de grabar un poco la situación de mirar de la otra vereda. ¿Ya? Yo no tuve como trabajador, yo no me quise tirar al agua metiéndome en un sindicato. ¿Por qué me van a llegar beneficios? Eso resulta lógico, ¿no es cierto? Pero efectivamente, si tampoco me llegan los beneficios, ¿qué? ¿Yo tendré ganas de meterme al sindicato? Puede ser un incentivo, efectivamente, es un incentivo natural que se puede producir. Pero ¿por qué me van a obligar? Es la suerte oportunidad. Los que están negociando van a tener beneficios, los que no están negociando no tienen los beneficios. Por eso nadie obliga. Si los quiere tener. Es que nadie lo obliga. Sí. Bueno, con ese mismo criterio el empleador está obligando a que no se incorporen al sindicato, porque si no, no les extiende los beneficios. Entonces, me parece... Omar. O sea, es una lógica para ambos lados. A ver, démosle la palabra a Omar. Es complejo abordar el tema entretenido, sí, porque el tema es cómo construimos, desde el punto de vista de los trabajadores, cómo construimos identidad laboral, cómo construimos identidad de trabajador. Y sin duda en la historia del país, el elemento que construyó esa identidad fue el sindicato. El sindicato fue clave en ese rol, ¿ya? Y Germán, que es un poco mayor que yo,
Pero nunca tan mayor como tú. No. Hasta el 73 tú ingresabas a una empresa y automáticamente eras miembro del sindicato, ¿ya? Y sentía todo lo que significaba el sindicalismo en la empresa, con los beneficios, con las actividades sociales que se desarrollaban, con los niveles de capacitación, con la lucha sindical, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que el sindicato juega un rol importante en la construcción de identidades colectivas, sobre todo en el mundo del trabajo, en una estructura laboral absolutamente amplia, como lo has señalado tú. O sea, hoy día el mundo sindical es mucho más complejo en su construcción que lo que fue hace 30, 40 años atrás. Pero eso no debe de evitar, reitero, la construcción colectiva. Pero también quiero agregar lo siguiente. En mi opinión, yo creo que no debe, este país, en general los trabajadores, no deben llegar a instancias de huelga, ¿ya? Y ese es un desafío para las dos partes, ¿ya? Es decir, un patrón, un buen patrón, ¿ah?, debe de evitar la huelga. Perdón me interrumpa. Eso es lo que está diciendo, es extremadamente importante. Yo estoy aquí regulando algo cuando ya queda la escoba. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, estamos regulando el conflicto, ¿ya? Que a veces es necesario, estamos claros, a veces es necesario para avanzar a ciertas situaciones. Pero ¿qué pasa con la armonización de intereses dentro de la empresa? Eso no se ha visto. Habían algunas cosas anteriores al proyecto que fortalecían la mediación, que se eliminaron, lamentablemente se eliminaron. Incluso había mediación forzosa. Y hay otro tema respecto a la dirección del trabajo, que hay un elemento que hay que discutir también respecto a lo que es la imparcialidad en estos casos, porque es fiscalizador por un lado, pero a la otra vez mediador. Entonces ahí tiene como una situación medio compleja. O sea, la designación del director de trabajo perfectamente podría ser como la del Banco Central, o que tienen una designación un poquito más, no tan política, digamos, ¿ya? Ahora, eso es lo que yo quiero hacer un énfasis en lo que tú estás señalando. Efectivamente, no ha regulado este proyecto elementos de negociación previa, elementos de armonización de intereses, de mediación interna. Y eso yo pienso que debiese estar establecido. El conflicto, a ver, partamos del hecho que el conflicto es inherente a cualquier sociedad humana, ¿ya? Por lo tanto, eso se va a dar, ¿ya? Y es lógico que los trabajadores defiendan sus derechos o sus intereses. Y también es lógico que el empresario defienda sus intereses. Pero en la lógica de un desarrollo mayor, de una potenciación como país o como región desde el punto de vista productivo, es importante la complementariedad y la armonía, como tú la señalas, ¿ya? Pero no, o sea, está bien el conflicto tiene que darse, pero ¿cómo soluciona el conflicto? ¿Cómo administramos el conflicto? ¿Incorpora el proyecto de ley ese? Lo que pasa es que ahí yo creo que hay que partir de un paradigma distinto. O sea, yo creo que ninguna negociación colectiva se inicia con la presentación del proyecto. O sea, la negociación colectiva es un proceso, los trabajadores con los gerentes se juntan permanentemente, eso es parte de la dinámica de la empresa. Incluso la negociación anticipada, una práctica muy sana. También existe la negociación anticipada, entonces yo creo que regular más allá de lo que nosotros estamos tratando de regular, que es ya la negociación colectiva propiamente tal, yo creo que a lo mejor nos vamos a entrampar en una situación donde al final nosotros lo que más tenemos en este país son leyes. Y finalmente lo que yo creo que falta es un poquito de... O sea, si hacemos leyes de buena calidad, no necesitamos regular cada una de las situaciones. Lo que sí existen es que hoy día hay más instancias de mediación. La Dirección del Trabajo juega un rol efectivamente de fiscalizador y de mediador, pero también existe hoy día, se está elaborando un proyecto de modernización tanto de la Dirección del Trabajo dentro de lo que es la agenda laboral, donde también queremos modificar lo que es la estructura de la Dirección del Trabajo, tanto en lo que es su burocracia propiamente tal, como también las facultades y la funcionalidad que va a cumplir. Creemos que las normas que contiene el proyecto va a ayudar a que haya menos conflicto, porque la verdad es que hoy día lo que tenemos es que hay huelgas, hay un gran porcentaje de huelgas que no son legales. Y esas huelgas que no son legales se complejizan al momento de tratar de llegar a un acuerdo. Entonces lo que menos queremos es regular la huelga propiamente tal.
a través de lo que es el fin de reemplazo, es darle un marco legal a una situación que hoy día, lamentablemente, en muchos casos, tenemos que finalmente se generan situaciones complejas donde incluso al interior de las empresas después se generan estos roces entre trabajadores. Es una cosa bastante compleja, entonces queremos mejorar en ese sentido. Yo creo que los empresarios y los trabajadores, a partir de este conjunto de reformas, van a buscar un poco más de acuerdo, porque entendemos que, por ejemplo, el hecho de que haya un piso en la negociación va a generar que los trabajadores no tengan que partir de cero. Entonces, eso va a decir, mira, ¿sabes qué? Respecto del piso en la negociación, obviamente no hay nada que discutir y nosotros queremos a lo mejor 5 o 6 cosas que podemos conversar y a lo mejor puede ayudar a que eso haga más breve el proceso. Con respecto al piso, yo te diría que en la actualidad existe un piso, o sea, la ley actual establece un piso que son las normas del contrato colectivo vigente, más un reajuste del IPC, digamos, por los últimos 12 meses del contrato, pero subordinado a la posibilidad de contratar reemplazo. O sea, si el empleador ofrece ese piso, puede contratar reemplazante. Entonces está amarrado el mecanismo del reemplazo con el piso. Entonces, como ahora no va a existir el reemplazo, bueno, existe desde luego la necesidad de establecer un piso, porque, digamos, resulta, a mi juicio, inaceptable que si una negociación colectiva es para mejorar los beneficios que actualmente los trabajadores tienen, resulta que entran a la negociación y salen con un contrato colectivo que es inferior al que tenían. Entonces eso me parece una cosa... Eso se da. Claro, Y eso se da, claro, eso se da. Entonces el establecer un piso es básico, digamos, para tener un sistema de negociación colectiva armónico. Yo creo que también la negociación colectiva, porque en definitiva estamos hablando de nuevos ingresos, específicamente para trabajadores. Entonces, si cualquier trabajador observa que a su empresa le va bien y que es parte, obviamente, de su esfuerzo, ¿cuál es el beneficio que recibe ese esfuerzo? O que le haya ido bien a la empresa. Si entramos por ese camino, yo apostaría a que hoy día la brecha de ingreso tendería a cortarse. Tendría que tender a irse achicando. Porque hoy día lo que gana, ¿no es cierto?, el 10% no tiene nada que ver, o las cifras son siderales de diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Si no mejoramos las condiciones laborales y las condiciones de ingreso de los trabajadores a partir de las leyes laborales, no vamos a solucionar el tema de la dispersión, de la concentración de la riqueza. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Ya se nos pasó el tiempo de este segundo bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.